Nada, muchas gracias a todas las compañeras por estar aquí, por la organización de este panel tan importante, ¿no? Y yo creo que, como hacía también el compañero Alex, no podemos empezar a hablar en una mesa sobre nuevo orden internacional sin hablar de lo que ocurrió ayer en la frontera de Melilla. El asesinato de 27 personas por el régimen migratorio, por la necropolítica migratoria de la Unión Europea es una muestra cruda de lo problemático de un sistema internacional que tenemos, que es incapaz de garantizar la seguridad de las personas. Y es una muestra además de las brutales desigualdades que existen en el mundo, de la completa anulación, ¿no?, de los derechos de las personas con determinados orígenes frente a otras, y de cómo además se imponen una serie de políticas sin importar cuáles sean las consecuencias humanas. Y esta prueba esta muestra, ¿no?, de esta incapacidad del sistema de garantizar la seguridad de las personas, creo que es algo que debemos ser capaces de demostrar precisamente cuando se utiliza como una excusa, ¿no?, cuando se utiliza la seguridad muchas veces por parte de la extrema derecha, pero también cada vez más por parte de la derecha, por parte de los socialdemócratas, la seguridad como la supuesta amenaza de las personas migrantes, como un problema, como una cuestión de seguridad. Precisamente nos debe servir a nosotras para poner sobre la mesa y para mostrar que no es así esta cuestión, y que es una responsabilidad de nuestra parte disputar el concepto de seguridad, ¿no? Creo que es fundamental que en espacios como hagamos esa reflexión y pongamos sobre la mesa qué significa la seguridad, cuál es nuestro modelo de seguridad, una seguridad que evidentemente sea capaz de, la seguridad es la garantía, ¿no?, de los derechos de las personas, de que se puede desarrollar una vida digna, que se tiene acceso a lo que se necesita para esa vida, y no es otra cosa. Y por tanto, esa apropiación del concepto de seguridad es algo que debe ser un objetivo que también salga de aquí, ¿no? Y es central en la construcción precisamente del movimiento por la paz, que creo que es una tarea urgente que tenemos y que también es lo que nos congrega aquí. Este movimiento por la paz, precisamente, como decía, tiene que ser capaz de disputar esta concepción de la seguridad en Europa, en el mundo, y tiene sobre todo también que ser capaz de construir esas alianzas, de tejer esas alianzas con las principales luchas que está habiendo en este momento en el mundo para garantizar precisamente entornos seguros, ¿no? Creo que la lucha climática, y hemos tenido un montón de paneles súper interesantes en estas jornadas sobre este tema, es la lucha contra la emergencia climática, es un elemento central de construcción de la sociedad hacia la que estamos avanzando, el proyecto emancipador con el que soñamos, y tenemos que tener claro precisamente que en un contexto de guerra, evidentemente, todos estos proyectos emancipadores, la lucha por un entorno sostenible, la lucha por la igualdad LGTB, por la igualdad entre hombres y mujeres, todos estos proyectos nunca van a ser posibles en un mundo en guerra, que es precisamente la antítesis de ese avance en derechos. Entonces, cualquier proyecto emancipador tiene que tener la paz como un principio fundamental, y es algo que tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa. Y hablando un poco también de esta cuestión del nuevo orden internacional, ¿no?, esta cumbre que va a tener lugar la semana que viene aquí en esta ciudad, ¿no?, va a fijar los objetivos, o va a fijar una serie de metas para una OTAN que lleva ya mucho tiempo en un constante estado de mutuación, ¿no? Siempre hablamos un poco de cuál va a ser el siguiente paso, pero es que esto ocurre porque lleva décadas la OTAN en un proceso de constante reinvención, de ampliación de sus propias capacidades, de sus propias competencias, ¿no?, que ahora adquiere unos niveles especialmente peligrosos. Pero ya está en ello, ya está haciendo tareas que desde luego siempre habían correspondido, y tenemos que insistir y luchar para que sigan correspondiendo al sector civil. Hablábamos de migración. Bueno, sabemos que desde hace ya más de 5 años la OTAN tiene una misión conjunta con la Unión Europea en el Mediterráneo, se llama EUNAVFOR Med. Es una misión con la cual patrullan el mar Mediterráneo con buques de guerra de la OTAN, para precisamente frenar la llegada de personas
a cuyo desplazamiento inicial seguramente hayan contribuido, ¿no? O sea que también es importante ver la perversión de toda esta cadena en la cual la OTAN, con sus intervenciones en terceros países, provoca movimientos masivos de población y luego pone buques de guerra en el mar Mediterráneo para evitar que lleguen a Europa. Es un negocio, por lo tanto, criminal de necropolítica, en el cual la OTAN es un elemento central que debemos seguir denunciando. Porque esto es un poco el objetivo que se va a fijar, ¿no? Como una organización militar va a asumir toda una serie de tareas que hasta ahora no correspondían a este sector en los próximos años. Y no estamos hablando de una organización militar cualquiera, sino evidentemente una que está definida y caracterizada por la defensa de los intereses de Estados Unidos, que no solo, como siempre decimos, son diferentes estratégicamente a los europeos, que por supuesto, sino que también son intereses completamente reaccionarios y van en contra de la construcción de un orden mundial diferente, con la paz, con la vida, con los derechos en el centro. Yo creo que esta sustitución, ¿no?, progresiva de lo civil por lo militar ha tenido también un laboratorio de ensayo muy importante en Ucrania, que hemos podido ver los últimos meses después de la invasión de Ucrania, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos precisamente de cómo se está utilizando y que creo que son muy ilustrativos y que se muestran muy bien qué es lo que está por venir. En primer lugar, tenemos una fusión total de las estructuras de la Unión Europea y las estructuras de la OTAN. Es decir, hay un proceso de militarización de la Unión Europea que está abierto, que está en marcha y que está planteado, definido y articulado como un apéndice completo de la OTAN, ¿no? O sea que hay todo un proceso en el cual, como bien decía el compañero, la Unión Europea renuncia a tener una posición política propia, asume como propia la de los Estados Unidos, aunque eso suponga generar una guerra con todas las consecuencias que eso tiene en nuestras fronteras más inmediatas, y además produce todo un desarrollo militar cuyos beneficiarios son, pues, principalmente las empresas armamentísticas estadounidenses, ¿no? Y luego el segundo es cómo ha desaparecido, ¿no? Como mientras la Unión Europea, mientras Estados Unidos mandaban toneladas y toneladas de armamento, no han mandado ni un solo diplomático, no ha habido ninguna acompañación en los procesos de diálogo que se han dado por parte de Europa, por parte de otros actores, y sin embargo se ha apostado todo por una vía militar, teniendo una organización, teniendo una estructura como es la OSCE, cuya labor precisamente está en resolver situaciones como esta, ¿no?, en resolver diplomáticamente este tipo de conflictos en el continente europeo. Por lo tanto, ha habido un intento deliberado y claro, ¿no?, por aislar a la OSCE, por impedirle que haga su trabajo logrando una salida diplomática y por apostar exclusivamente por la vía militar como mecanismo de solución de conflictos, que es al final a lo que nos tenemos que oponer desde el Movimiento por la Paz, con una perspectiva de derechos, de ampliación constante de derechos y sobre todo, como nos enseñan también estos movimientos a los que hacía referencia antes, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, la solución o la salida se consigue precisamente con una propuesta de ampliación, ¿no?, de ampliación de los derechos, como decía, y no se consigue defendiendo el status quo. No podemos salir nosotras tampoco ahora con una defensa cerrada del sistema que tenemos frente a el riesgo, frente a la amenaza de una mayor militarización. Por lo tanto, yo creo que un objetivo claro también tiene que ser la reforma de la ONU, precisamente la democratización de la ONU y del resto de instituciones internacionales, pero esta como la más importante, ¿no?, hacia un modelo en el que precisamente se refleje una igualdad entre todos los diferentes estados, entre todos los diferentes actores, que es la única forma, ¿no?, de tener relaciones normalizadas, de tener diálogo, de construir juntos, ¿no?, esos proyectos de emancipación, porque los estados-nación son demasiado pequeños para un problema del tamaño de la crisis climática y, por lo tanto, solo a través de esa democratización del sistema internacional será posible construir ese mundo que soñamos. Muchas gracias.